Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 5 de julio de 2020. Este es mi análisis semanal principal para los próximos días. Como siempre, como desde hace poco más de 10 años, te voy a mostrar absolutamente todo lo que veo. Empezando por los 30 instrumentos financieros que sigo. Y en cada uno de ellos te voy a explicar mi plan de trading específico. Esto es, los niveles exactos en los que estoy esperando operar durante los próximos días. Además, te voy a explicar por qué. Esto es lo más importante para tu aprendizaje. Te voy a explicar mis argumentos técnicos, fundamentales y de sentimiento que avalan cada una de las hipótesis que constituyen a mi plan. Y por si fuera poco, te voy a explicar cuándo. Esto es, qué tiene que pasar para que yo quiera ejecutar mi plan de trading. En otras palabras, los criterios de cada uno de esos setups. Esto es lo que hacemos los traders profesionales. No publicamos un gráfico al término de la semana, un gráfico que se haya movido 800 pips para presumirte que ganamos 700 pips y que era muy obvio entrar y que por eso tenemos tanto dinero. Eso no hace un trader profesional, eso lo hace un timador. Además te voy a mostrar alternativas a granel para position traders, swing traders, day traders, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás viendo este video fuera de mi Patreon, únicamente vas a ver los primeros minutos que dedico al dólar americano. Y sin embargo, para tener acceso a todo el análisis, a todo el plan de trading y además todo lo que incluye mi programa educativo, es decir, hay un programa de análisis técnico, uno de análisis fundamental, uno de análisis del sentimiento a través de la economía conductual, mis análisis intraday, mis análisis semanales, los resúmenes semanales, en fin, todo a un precio ridículo, hay una opción adecuada para ti. Comencemos como siempre con el dólar americano, con los Estados Unidos y con el sentimiento hacia el riesgo. Ya sabíamos que iba a ser una semana poco significativa. Teníamos el día jueves el evento de riesgo por excelencia en los Estados Unidos, los datos de empleo adelantados en esta ocasión. Y el día viernes teníamos el día de asueto, correspondiente al día de la independencia de los Estados Unidos. Entonces, era una semana recortada y que normalmente suele ser poco significativa. Así fue. Sin embargo, hay algunas cosas que hay que comentar. Primero, los datos de empleo del jueves resultaron extraordinarios. Nos enteramos no solamente que casi 5 millones de personas regresaron al trabajo y recuperaron un empleo. No solamente la tasa de desempleo ya cayó a 11.1%, sino que además, y me parece de una manera notable, nos enteramos que, a pesar de toda la suspicacia, toda la sospecha que despertaron los datos de empleo del mes pasado, que resultaron muy buenos y contrario a todas las apuestas, comenzaron a decir que los habían calculado mal, que habían inventado, que había que considerar un cálculo distinto, dadas las circunstancias, etc. Y entonces el mercado había convenido que las revisiones a los datos de empleo del mes pasado iban a ser hacia abajo. Pues bien, no solamente no hubo revisiones hacia abajo, sino que las revisiones fueron hacia arriba. Entonces, fue un anuncio realmente bueno. ¿Y qué le pasó al dólar americano? Se fue a la luna, seguramente. Pues no, te voy a mostrar primero el gráfico diario y luego regreso al gráfico semanal. Esta es la velita del día jueves. No alcanza ni pa' vela de cumpleaños esto. Es una tontería, ¿estás de acuerdo? Fue, wow, datos increíbles. Y el índice... Sí, logró cerrar apenas arriba de como había abierto, pero en general en la semana el dólar no pudo contra nada, excepto contra el yen. Lo que ya nos habla un poco acerca de lo que está pasando con el sentimiento hacia el riesgo. Hacia allá voy en unos segunditos más. Regresando al dólar americano, evidentemente, este extraordinario y glorioso anuncio de empleo está siendo filtrado por lo que está pasando en términos sanitarios. Y es que en Estados Unidos, tanto a nivel nacional como a nivel doméstico, en estados clave, estamos viendo registros de máximos en las tasas de contagio de manera consistente, lo que por supuesto no solamente es una tragedia, sino que también hace difícil creerse que estos datos de empleo extraordinarios realmente signifiquen algo.
Entonces, la situación es un poco complicada para valorar al dólar americano porque por un lado tenemos datos domésticos que nos hacen suponer que la recuperación va en serio, pero por el otro lado estamos viendo que no en el mercado laboral, no en el sistema económico, sino en la situación sanitaria, las cosas al contrario de estar mejorando, pareciera que están empeorando. Entonces, no está siendo fácil hacer esa valoración. Ahora, mézclala con el sentimiento hacia el riesgo. Ya sabemos que hay una estrecha relación entre estos dos universos. Esta semana, si bien tenemos malas noticias provenientes de los Estados Unidos y de algunos otros puntos más o menos aislados, también tenemos buenas noticias. Esta semana le tocó a Pfizer, esta farmacéutica, decir que iban avanzados en sus pruebas, por supuesto, de una vacuna. Y entonces obviamente el mercado lo toma con cucharadas de miel, porque evidentemente es una buena noticia. No importa que ya esté la vacuna, lo que importa es que la expectativa aumenta acerca de la creación, de la aprobación y de la distribución de una vacuna que ponga fin a este infierno sanitario. Evidentemente hay que ponerle los puntos a las IES y ver que en el estudio, en el grandioso estudio de Pfizer, fueron 45 personas las que participaron. Es es poco, pues estadísticamente alguien podría decir que es muy poco significativo y que sí, obviamente nos da esperanzas, pero tampoco es para aventar la casa por la ventana. Entonces, eso está apoyando el sentimiento hacia el riesgo. E insisto, volteas a ver el dólar contra el yen y te queda claro. El yen está perdiendo consistentemente en todos lados, incluyendo contra el dólar americano. Lo que nos hace saber entonces que ahí el dólar americano le ganó, no por el dólar, sino por el sentimiento hacia el riesgo. En el resto de los cruces mayores, el dólar americano terminó con pérdidas en frente de todas las demás divisas. Bueno, ahora, ¿qué más hay que mencionar? Claro, hablando del apetito hacia el riesgo, tuvimos una muy buena semana en el mercado bursátil. Evidentemente que refleja esto que te estoy comentando, esto que te estoy diciendo acerca del sentimiento. Hay que recordar que este sentimiento está caminando no en una cuerda floja, pero ciertamente en una cuerda que podría hacer cambiar el sentimiento, por definición obviamente, hacerlo cambiar de una manera abrupta. Sobre todo porque, insisto, al tiempo que tenemos buenas noticias, por ejemplo, del lado de la investigación clínica, del lado de los datos, del lado de la situación global, del lado, por supuesto, estadístico, de repente tenemos muy malas noticias, insisto, como las que se están apilando y apiñando en los Estados Unidos. Te muestro el gráfico semanal solamente para mostrarte que el dólar americano básicamente no se movió de donde está muy bien encerradito en esa zona semanal. De hecho, tuve que redibujar la zona simplemente para darle cabida a la acción del precio más reciente, pero las zonas no han cambiado en general. La zona de soporte sigue siendo importante, que corresponde por supuesto al último soporte que yo alcanzo a ver aquí en el gráfico diario. La zona en la que se encuentra encerrado evidentemente es una zona crítica. Si rompe para arriba va a hacer que los toros despierten del letargo. Si rompe para abajo, si termina de romper para abajo, evidentemente los osos van a seguir teniendo el control de este mercado. Ahora, la siguiente zona de resistencia me interesa mucho. Yo creo que los toros conservadores están esperando el rompimiento de esa zona. ¿Podría ocurrir? Sí, sí podría ocurrir, sobre todo porque ahora sabemos que la Reserva Federal ya tiene por lo menos un grandiosísimo dato para seguir comunicando un mensaje neutral, por supuesto, pero ya alejándose del discurso dovish que nos habían entregado recientemente. ¿Qué otra cosa acerca del dólar americano? Creo que ya, evidentemente en el gráfico diario vemos rebotando al índice desde la resistencia diaria y sigue siendo una referencia, me parece muy significativa. Por cómo se ve la acción del precio, pareciera que cada vez está más, que tiene más fuerza para romper hacia arriba. Evidentemente hay algunos obstáculos ahí. Hasta aquí el dólar americano, insisto, fue una semana poco significativa, no hay realmente mucho más que decir. La próxima semana tenemos PMI, el último PMI del mes, tenemos los unemployment claims, claro está, y tenemos datos inflacionarios. Vámonos con el euro.